A nuestra sesión del Seminario Permanente de Propiedad Intelectual. No importa que todavía se estén inscribiendo, pero para ocupar el espacio en Internet, mucha gente ya está conectada. Entonces ya se van a unir a nosotros. Voy a hacer la presentación entonces de la doctora Elisa Núñez. Ella es licenciada en Química por la UNAM, también tiene un doctorado en Biomedicina, también por esta universidad, tiene un postdoctorado en Biomedicina en el Mount Sinai del Hospital de Nueva York, de Estados Unidos. Sus líneas de investigación son modelos matemáticos de la actividad del corazón, del corazón. Del corazón. Actualmente es investigadora en el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, en la Oficina de Información Científica y Tecnológica. ¿Sí conocen ustedes el Foro Consultivo Científico y Tecnológico?, que es una especie de puente entre el mundo de la investigación y el gobierno. El tema que va a tratar es la edición genética. Como ven ustedes, el perfil de la doctora Núñez es más en ciencias exactas, pero va a ser un ejercicio bastante interesante. Vamos a llevar todo este conocimiento que tiene sobre lo que es la actual investigación científica en su área a la cuestión del patentamiento. Entonces, yo espero y estoy seguro de que va a ser un ejercicio bastante interesante y además un tanto inédito, y además es como se debe de hacer este tipo de investigación en nuestra área, ¿no? Ya el derecho muchas veces no puede dar respuesta a muchos de los, no puede dar respuesta o no puede muchas veces interpretar muchos de los fenómenos de la revolución tecnológica. Entonces, vamos en principio a hacer la palabra al doctor Pérez Miranda, que va a hacer un anuncio, y también aprovechando que ya casi se inscriben, decirles que ya está, trajeron de la Suprema Corte de Justicia la legislación sobre propiedad intelectual y algunas obras. Como les decía anteriormente, esta es una atención por parte de la Suprema Corte de Justicia, puesto que se hace un fabuloso descuento, así es que quien quiera comprarlos ahí. Bueno, entonces el doctor Pérez Miranda tiene la palabra. Buenas tardes. Simplemente explicar por qué elegimos este tema y por qué le pedimos a la doctora Elisa Núñez que venga. Se trata precisamente de, salvo que ella opine lo contrario, lo que yo considero una de las revoluciones más importantes que se ha dado en materia de modificación o de edición genética, que es el CRISPR-Cas9. La llamada tijera biológica, digamos. Precisamente las posibilidades que genera este instrumento, en principio podríamos decir que ¿por qué lo vinculamos con el sistema de propiedad industrial? Precisamente porque ha generado una serie de posibilidades en la materia. El primer tema es una gran discusión que se dio respecto a la patente de este instrumento biológico entre Berkeley, que hace 12 años comenzó a trabajar sobre este tema y que solicitó una patente que fue rechazada, y la Universidad de Harvard y un instituto vinculado a la Universidad de Harvard que incorporan una serie de instrumentos que posibilitan que se utilice esta llamada tijera biológica,
y a quien sí le otorgan la patente, ¿no? Entonces la gran discusión es en qué momento, ¿no?, un descubrimiento se transforma en invención, ¿no? Es decir, el primer rechazo todavía está en debate, todavía está en discusión. Berkeley no se ha resignado, está debatiendo porque inclusive ha otorgado licencias, pero digamos es el primer tema que nos vincula, que es en qué momento una invención, un descubrimiento se transforma en invención y en qué momento se puede o no otorgar una patente, y si esta patente de alguna manera le debe patrimonialmente a la primera etapa de investigación, digamos, que tiene que responder de alguna manera. Ese es el primer debate, y otra serie de debates que se han vinculado acerca de este nuevo instrumento biológico, que es las posibilidades que genera, ha hecho que se alteren una serie de ideas, prohibiciones que había acerca de cuestiones de bioética, en lo que hace a las posibilidades que ofrece una operación, un trabajo, una edición de genes limpia, diferente, como va a poder explicar, como va a explicar la doctora. Y esto también está vinculado a no solo los seres humanos, sino a vegetales y animales. Es decir, hay una serie de investigaciones vinculadas al tema, ¿no?, que están realizándose y que afectan una serie de, por ejemplo, ¿no?, la posibilidad de manipular genéticamente un embrión, que hasta este momento se veía como con una prohibición absoluta, la posibilidad de realizar modificaciones genéticas en los vegetales, que argumentan muchos institutos de investigación, sobre todo las semilleras, de que es tan limpio el procedimiento que no necesita investigaciones sobre bioseguridad, e inclusive la posibilidad de que se realicen modificaciones genéticas profundas sin necesidad de incorporar memorias ajenas a la planta o al animal, lo cual hace que, digamos, demanden que no necesiten ser sometidas al todo procedimiento de seguridad que sí requiere un transgénico. De ahí hasta la posibilidad de pensar en producir órganos humanos a través de animales, han generado toda una serie de debates sobre este tema en materia de propiedad intelectual, en materia de bioética, en materia de bioseguridad, que hizo que consideráramos muy importante para este seminario contar con un especialista en el tema que nos explique todos los aspectos científicos básicos que han derivado en este gran debate jurídico que gira alrededor de este tema. Nada más lo que quería era explicar por qué, porque si no parecería raro que hagamos una presentación biológica sobre el tema. Elisa, a tus órdenes. Bueno, muchas gracias. Empiezo desde allá abajo. Bueno, yo soy Elisa Núñez y quiero agradecer por la invitación para dar este seminario. La plática va a ser sobre edición genética y propiedad intelectual. Les aseguro que, aunque empiece con términos que a lo mejor ustedes dicen eso que tiene que ver conmigo, más adelante van a ver la pertinencia de entender algunos términos en relación a esta nueva tecnología con el propósito de legislar, de patentar, de analizar la bioética, ¿no?, de la implementación. En mi experiencia he encontrado muy oportuno la información que les voy a dar no va a ser mucho más allá de la necesaria para tener un discernimiento adecuado al momento, por ejemplo, ustedes que les toca o les va a tocar en el futuro legislar, pues se van a topar que en un momento sí va a ser necesario recurrir a especialistas en la ciencia o de algunos temas científicos para poder ejercer su profesión, pues con fundamentos de evidencia científica, ¿no?, y que son muy pertinentes. Bueno, entonces voy a empezar con unos conceptos básicos, nada más para que podamos seguir como la explicación de la tecnología y después ya nos vamos con cosas más interesantes, ¿no? Todo el mundo ha escuchado hablar del DNA, del ADN, de la secuencia de ADN, ¿no? El ADN, todo el mundo sabe ahora que esto se encuentra, el ADN se encuentra en la mayoría de las células de nuestro cuerpo y está conformado por 4
bases, adenina, citosina, guanina y timina. Estas se arreglan de esta manera. Imagínense que esta que dice G corresponde a una guanina, adenina y así, ¿no? De esta manera se van arreglando para conformar el ADN. Entonces, al orden específico, pero este orden no es al azar, sigue un orden específico a través de toda la cadena de ADN, y al orden de estas bases se les llama secuencia de ADN. Cuando ya se juntan estas bases, ¿no?, estos pares de bases, el ADN se puede visualizar de esta manera, como una doble hélice, y es la imagen que todo el mundo ha visto en algún lugar, ¿no?, sobre el ADN. Y está conformado por estas bases. Cada una de estas barras de colores, imagínense que corresponde a una base. Entonces, toda la información genética que nos determina, o sea, el color de nuestros ojos, el cabello, incluso rasgos de nuestra personalidad, va a estar contenida en esta molécula de ADN. Y es muy importante porque además todas estas propiedades genéticas pueden ser heredadas, ¿no? El color de los ojos, la forma de la cabeza, pero también así algunas enfermedades. No todas, pero algunas. En este ADN, algunos segmentos de este ADN tienen información muy precisa, genes, ¿no?, unidades de información genética. Y estos genes son nada más que algunas secuencias del ADN y tienen instrucciones muy específicas de qué color voy a tener la piel, mi estatura. Y al conjunto de toda esta información genética que nos determina como individuos, lo que pueden ustedes ver así, es por mi ADN y también algunos rasgos de mi personalidad, se le conoce como genoma. Pero algunas veces en estos genes ocurren mutaciones, es decir, ocurren cambios, es decir, el ordenamiento de estas bases que veíamos se cambia, se puede cambiar por varias razones. Cuando una célula las células se reproducen en nuestro cuerpo, pues se puede de un paso a otro generar mutaciones. También se pueden generar por agentes externos, por ejemplo, exposición a algunas sustancias químicas, algunas radiaciones, ¿no?, por diversas causas. Y todo el tiempo hay mutaciones. Algunas de estas mutaciones no nos van a hacer daño, pero algunas sí, y algunas de ellas son heredables, ¿no? Entonces ahí es cuando viene el problema, y han detectado que, por ejemplo, muchas de las mutaciones en ciertos genes están relacionadas con un factor de riesgo para desarrollar algunas enfermedades. Entonces vamos a ver sí tenemos red, ¿verdad? Sí. ¿Le podemos dar clic, por favor? Pero hay que un poquito y sin volumen, por favor. Vamos a ver un videíto que explica más o menos qué es el ADN, esto que les acabo de explicar, y también va a explicar un poco en qué consiste la edición genética, ¿no? Porque edición genética nos presentan, no todavía, nos presentan el nombre, edición genética. Genética tiene que ver con el estudio de las propiedades heredables, ¿no?, de un ser humano, de cómo se heredan la información genética de un individuo a otro. Entonces, como les decía, se hereda a través de genes. Ahora, ¿qué es eso de edición? Eso es la tecnología que han aprendido, que descubrieron básicamente porque ocurre naturalmente en las bacterias. Es un proceso que las bacterias normalmente usan como para sanarse ellas mismas. Lo observaron y dijeron, mira, nada más si hiciéramos esto, si lográramos reproducir este procedimiento, lo podríamos hacer para modificar algunos genes y de esa manera cambiar la información genética para bien, ¿no? Entonces, en este video van a explicar un poquito en qué consiste. Esa edición genética no es más que, así como ustedes recuerdan que eran los filmes así de celulosa, ¿no?, de las películas y cómo los editaban, que a veces podían cortar el cuadrito y lo volvían a pegar. No sé si están familiarizados. ¿Sí? Entonces, igual acá, se detectan segmentos que a lo mejor han sido mutados en el DNA para mal, los detectan, los cortan y entonces dejan una de dos, o que el ADN se repare solito,
o manipulan la recuperación, es decir, pueden poner, inclusive añadir un segmento de ADN para arreglar ese corte que se hizo. Entonces, en eso consiste edición genética, en cortar, alterar esos pedazos de ADN que son, ¿y por qué los alteran? Bueno, porque nos interesa hacer modificaciones sobre esos genes, ya sea porque va a inducir propiedades que son heredables o simplemente para corregir algunas enfermedades que se hayan dado por mutaciones en el DNA, por cambios en el DNA, ¿no? Se hizo un cambio en el DNA maligno, entonces lo reconozco, lo corto y lo reparo, ¿no? Eso es básicamente lo que es edición genética. Ahorita lo vamos a repasar con el video, por favor, sin volumen, ¿sí? Entonces el video empieza mostrando cómo bueno, ahí dice, todas estas propiedades de los seres humanos, lo que pueden ver está determinado por el DNA, que se ve que luce como algo así, está conformado, como vimos, por dos hebras que se enrollan para formar una hélice. Ahí está el DNA y ahí está contenida toda la información genética que determina a los individuos, el color del pelo, de la piel, la forma de la nariz, las distintas estaturas. Se han dado cuenta que esos genes que hay, esa información genética que hay en el DNA está relacionada a muchas enfermedades y ya tienen como bien clasificados, ¿no? Pues si hay alteraciones en este gen, esto seguramente tiene propensión a desarrollar tal enfermedad. Eso es demasiada tecnología. Y bueno, la edición genética, empiezan ellos diciendo que justamente es un proceso que se observa en las bacterias, que ocurre naturalmente, como les decía. ¿Es un virus? Sí, exactamente, sí es un virus. Yo quise editar el video, pero finalmente no logré bajarlo, entonces hay unas partes que son más valiosas para ahora mismo, ¿no? En donde voy a hablar más. Pero bueno, nos sirve como repaso siempre ver las 2 hebras de ADN que ahí están. Entonces, ¿en qué consiste el ADN? La técnica consiste en mandar una célula, en una proteína, esta roja, que detecta la región que está anómala. Entonces se corta el ADN en esa región igual con enzimas, y esa región puede ser, como les decía, reparada naturalmente por los procesos de reparación naturales que tiene nuestro cuerpo, o puede ser manipulada. Ahí, bueno, se ve que ya lo están reparando, ¿no? Ahí esta proteína está reconociendo otra vez la sección anómala del ADN, entonces cortan ahí, dicen hay que cortar ahí. Y dejan que el ADN se repare de manera natural. Cuando se permite reparar de manera natural, se puede también aprender del proceso de reparación natural. Pero en algunas otras ocasiones también se puede aprovechar, ya que está hecho el corte, a introducir nuevos segmentos. Ahí están introduciendo un nuevo segmento, ¿sí ven?, de ADN, y de esa manera manipulan la nueva información que va a ir. Sí, hay que dejarlo. Esto se puede hacer en distintos tipos de células y es importante reconocer cómo se puede aplicar esta tecnología. ¿Por qué es importante reconocer que se puede realizar en distintos tipos de células? Porque no es lo mismo aplicarlo, por ejemplo, a células embrionales o a embriones que en células del ojo. Las implicaciones éticas y legales y tal va a ser muy distinto. Entonces, por eso a ustedes sí les
compete saber que se puede hacer la diferencia. También les compete saber que, por ejemplo, esta tecnología pues no es perfecta y tiene riesgos. Así como se puede, gracias, así como se puede mutar nada más el pedazo deseado, se puede hacer de manera muy dirigida y precisa, controlada, pues pueden ocurrir mutaciones en otros lugares del DNA, mutaciones que no necesariamente son deseables, y esas mutaciones podrían traer otros riesgos, ¿no? Entonces, como la mayoría de las tecnologías, o como dicen, no hay diversión sin pena, puede traer algunos riesgos. Sí trae beneficios, pero también algunos riesgos. Si seguimos con la pregunta, ¿no puede dar? Sí, ¿verdad? Sí, yo la tenía. Bueno, entonces, para resumir esto, una de las tecnologías de edición genética es llamada CRISPR-Cas9 y hasta ahora es la tecnología más común, barata y eficiente para realizar esta edición genética. Igual, hay otras tecnologías que no vamos a mencionar aquí, pero básicamente todas ellas consisten, entonces quedamos en el reconocimiento de una región específica del ADN que se desea modificar. Posteriormente se hacen cortes en el DNA, en ese lugar específico por medio de proteínas, y después se reparan estos cortes, ya sea que se deje reparar de manera natural o se manipule esa reparación. Así nada más. Y como les decía, el problema es que puede haber mutaciones inesperadas en otros lugares. ¿Por qué? Porque al momento que se hace el reconocimiento, la molécula llega y dice, sí, esta zona es la que me dijeron que tenía esta secuencia de bases, lo reconoce y dice, esta es la secuencia que estaba anómala. Pero puede haber otras secuencias de bases similares a través de todo el DNA. Entonces, la técnica no es perfecta. Entonces, puede ser que no solamente reconozca la zona deseada, sino otras zonas similares, que se parezcan, no sé, al 90-80%. Y entonces que también se hagan cortes en otras zonas que no necesitaban ser reparadas. El problema de que se hagan estas otras, como les decía, es que puede traer mutaciones que pueden causar inclusive hasta cáncer, ¿no? Vamos a ver ahora algunos tipos de distinciones que es necesario hacer en cuanto a las aplicaciones de esta tecnología. Una distinción importante de hacer, al menos por ejemplo al momento de regularla, es el tipo de células en las que se aplica la tecnología, si esta se va a usar para realizar investigación básica o investigación clínica, y si se va a usar para curar enfermedades o prevenirlas, o bien para mejorar, por ejemplo, la raza humana, ¿no? Creo que a ustedes les queda muy claro que hacer estas diferencias trae implicaciones muy distintas, ¿no? Bueno, el tipo de células en las que se puede emplear, primero es en células somáticas. Las células somáticas son todas las células que conforman nuestro cuerpo, del ojo, del riñón, todas estas, absolutamente todas. Y se puede usar de la siguiente manera. Les voy a platicar nada más un ejemplo en el que se puede usar. Este es el caso de Layla Richards, que es una bebé de Reino Unido. Esto se hizo en un ensayo clínico. Cuando ella tenía menos de 1 año se le diagnosticó leucemia. Y esto es mutaciones le había dado leucemia por algunas mutaciones en algunas células de su sangre. Entonces le dieron quimioterapia y le trataron de hacer los tratamientos que comúnmente se hacen y no estaban funcionando. Entonces los doctores le propusieron a los padres, empezarle a dar cuidados paliativos para el final de su vida, o probar con hacer un ensayo clínico sobre esta tecnología nueva, ¿no?, que estaban tratando de probar. Y bueno, los padres decidieron darle esta oportunidad y que se hiciera el ensayo clínico. Y como resultado de eso, ellos tomaron células de un donador sano, células de la sangre de un ciertas células de la sangre de un donador sano,
y les hicieron edición genética a esas células. Y lo que hicieron básicamente, para hablar coloquialmente, es le dieron superpoderes a esas células. A la niña le seguían dando quimioterapia, ¿no? Y no se la podían retirar. Entonces, los superpoderes que le dieron a las células del donador fue, uno, que esas células fueran, pero primero debo decir, la quimioterapia puede matar células las malas, pero también las sanas, ¿no? Mata parejo. Entonces, los superpoderes que le dieron a las células del donador fue que esas células, después de la edición genética, fueran resistentes a la quimioterapia. Ese es un superpoder que le dio. Y el segundo superpoder fue que fueran capaces, además, de pelear contra las células de cáncer. Entonces, pues sonaba fantástico, ¿no? Unas células que podían acabar con el cáncer. Esas células fueron perfundidas en la sangre de la niña y además se le siguió dando quimioterapia. Después de un tiempo que se consideró que ya no tenía cáncer, pues todavía se les hicieron otros procedimientos médicos, pero hasta el último reporte de enero del 2017, eso se hizo como en el 2015, ya casi la niña cumplía 2 años y el último reporte que se publicó era de que la niña ya casi a 2 años de que se había hecho el tratamiento, pues seguía viva, ¿no? Entonces, este es un caso, por ejemplo, en el que en las células somáticas se puede utilizar. Y algo importante decir es que esas mutaciones que se hicieron, o sea, esas células mutadas que se introdujeron en su cuerpo, pues van a quedar nada más hasta ahí, a Laila. Si Laila tiene hijos, no van a ser transmitidas, ¿no? Hasta ahí quedaron. No hay más. Pero resulta que esta edición también se puede hacer en otro tipo de células, que son las células germinales. Estas son los espermatozoides y óvulos, ¿no? Y es importante hacerlas, por ejemplo, en el caso para prevenir enfermedades hereditarias, que antes de que se desarrolle el producto, pues se pueda, en el caso de que se sepa que se va a transmitir una enfermedad, pues se pueda prevenir heredar esa enfermedad. Y es importante en el contexto de que hay más de 7,000 enfermedades hereditarias que afectan a millones de gente en el mundo. Ahí el problema es que si el fin último fuera la procreación de un ser humano, pues hay muchas controversias éticas y sociales, como por ejemplo que las modificaciones que se hicieran, esas sí son heredables de una generación a otra, ¿no? Entonces, las consecuencias, los riesgos, todo no queda solamente en un primer paciente, sino en las generaciones, y pues después ya tenemos poblaciones todas alteradas así, digamos, genéticamente, ¿no? Otro que justamente por la insuficiencia de la seguridad de la técnica, pues hay controversias. Otros dicen que hay que evaluar la pertinencia del uso de la técnica. Por ejemplo, a veces hay enfermedades que podrían tal vez, aunque no se prevengan, tal vez podrían ser curadas, ¿no? Una vez que ya que evolucione el ser humano, pueden ser curadas, aunque se enferme. Y otra es, hay todo tipo de controversias. También, por ejemplo, leído y se ha documentado que se puede afectar la identidad de los individuos debido a los cambios genéticos. O sea, de todo tipo de controversias surgen alrededor. Entonces vemos que, por ejemplo, aquí las controversias éticas y sociales pues fueron muy distintas que en el caso previo, ¿no? Aquí suele haber más. Otro tipo de células en las que se puede implementar esta técnica es en células de embriones o en embriones de hecho. Y por ejemplo, en caso de reproducción asistida, cuando hay riesgo de heredar una enfermedad, se puede realizar la edición genética, ¿no? Se hace inseminación in vitro y entonces se modifica el embrión, y después de que se revise que el embrión ya está sano, de que sí está sano, pues se implanta en la madre. Pero hablando solamente de la técnica, esto trae riesgos adicionales. No solamente que se pueden llevar a cabo las mutaciones estas randomly que hablábamos, sino que además puede ser que si alguien hace la técnica en un embrión de, por ejemplo, 8 células,
puede ser que la edición genética solamente se lleve a cabo en algunas células y no en todas. De manera que no se puede valorar el perfil genético del embrión, no se puede determinar si el embrión realmente está libre de la enfermedad o no antes de implantarlo en la madre. Y de todos modos, entonces sigue siendo un volado si el bebé va a nacer con la enfermedad o no. Más aparte que las implicaciones que pueda traer de que se haya realizado la edición genética en algunas células y en otras no, ¿no? Esto es importante de recalcar que cuando hablamos de hacer experimentos en embriones, no estamos hablando de fetos, ¿no? Así ya conformados y todo. O sea, suelen hacerlo, por ejemplo, en embriones de 4 a 8 células que son, llevan 2 a 3 días, ¿no? Después de la fertilización. Y bueno, otra diferencia que es importante de hacer, aparte de en qué tipo de células se va a implementar esta tecnología, es, por ejemplo, distinguir si se va a hacer investigación básica o investigación clínica, porque a veces cuando la gente pide permiso para hacer investigación básica, pues mucha gente se espanta y piensa que ya el otro día se va a estar implementando eso en todos los hospitales del país, ¿no? No. Para que un tratamiento se pueda implementar en las clínicas, lleva un proceso muy largo, investigación básica y investigación clínica también al menos, ¿no? Y de hecho la investigación clínica, una vez que se lleve a cabo, de todos modos no es necesariamente cierto que ya se va a estar implementando como un tratamiento clínico de rutina. Bueno, esto se puede realizar, la investigación básica, con distintos fines. Otra cosa importante de distinguir es si se va a usar para prevenir o curar enfermedades como las que hemos mencionado. Bueno, ahí ya no les dije, pero por ejemplo aquí, en el caso de los embriones, ya lo han hecho, hicieron un ensayo clínico y lo hicieron para prevenir una enfermedad que es hereditaria y que aumenta el tamaño de las células del corazón. Y al parecer habían reportado que se había realizado bien, que detectaron que el embrión ya no tenía la mutación, que no había habido este riesgo de mosaicismo genético, es decir, que se llevara a cabo la edición en algunas células y en otras no. Y bueno, entonces el embrión ya estaba libre de esa enfermedad y ya se han hecho algunos ensayos exitosos. Sin embargo, en ningún caso han sido trasplantados a la madre para la procreación de un ser humano. Eso está prohibido todavía. Bueno. Bueno, y como les decía, aquí hay que hacer también la distinción de si se va a usar para prevenir o curar enfermedades o, por ejemplo, con propósitos de eugenesia. ¿Sí? Lo que tienen también miedo algunos investigadores es de que esta tecnología, por ser tan barata y tan fácil de implementar en los laboratorios, caiga en manos de gente pues sin escrúpulos que quiera hacer pues bebés a diseño, ¿no? y usarlo, por ejemplo, para mejorar la especie humana. Entonces, todas esas distinciones en el campo de la medicina son importantes de hacer al momento que a la gente le toca que legislar o patentar. Otro caso es, por ejemplo, la edición genética en la agricultura. ¿Para qué se va a usar? La edición genética se ha usado en varios campos, en la medicina, como acabamos de ver, en la agricultura, en la ganadería, en la biotecnología. Vamos a ver rápidamente cómo se ha usado la edición genética en la agricultura. Esta la usan para conferirle propiedades a las plantas como resistencia a la inclemencia del tiempo, por ejemplo al viento. En zonas donde hay mucho viento ayuda a que las plantas modificadas ya no se doblen tanto con el viento y entonces aguantan más. Para incrementar el contenido de nutrientes de la planta, y esto ha sido soluciones nutricionales en algunos lugares muy pobres. Por ejemplo, al arroz le incrementaron algunas vitaminas y esto ha resuelto pues los problemas de nutrición en poblaciones muy pobres. También puede servir para darle resistencia contra los herbicidas a las plantas.
los cuales se utilizan para eliminar plagas o maleza, para proveerles de resistencia a algunas enfermedades, a virus e inclusive para aumentar la pigmentación de las plantas. Algunas de las controversias que hay sobre el uso de esta tecnología en la agricultura es que la aplicación de estas técnicas para modificar plantas pueden dar lugar a organismos genéticamente modificados. Eso seguramente todos aquí han escuchado de los OGM. Entonces, hay muchas controversias porque no se sabe cómo sus efectos a largo plazo, pero por otra parte, otros investigadores dicen, pero recientemente se han desarrollado variaciones de esta tecnología que permiten realizar la edición genética sin que el producto sea OGM necesariamente. Después dicen otras, bueno, pero además pueden ocurrir modificaciones genéticas inesperadas, igual que en los demás casos, y pues no sabemos las consecuencias que esto vaya a traer al futuro, ¿no? El consumo de estos vegetales. Hay gente preocupada por el consumo humano de estos vegetales y que hasta ahora pues no se sabe qué consecuencias podría tener consumirlos. Hay muchas controversias alrededor de esto. También el uso, se utiliza la edición genética en la agricultura y en este caso se utiliza o se ha utilizado para… perdón. Primero sigo con las controversias un poco. Algunos están muy preocupados por los riesgos que puede traer, por ejemplo, el consumo de estos vegetales, pero entonces hay otros investigadores que argumentan, sí, pero estos riesgos se pueden reducir porque yo puedo monitorear exactamente todas las mutaciones que se hicieron, las buenas, las deseadas y las indeseadas a lo largo del ADN, y yo puedo escoger aquellas plantas que solamente en las que solamente se mutó el pedazo de ADN deseado. Y entonces escoger esas plantas y a partir de esas plantas pues producir mis cultivos fuera de riesgos, ¿no? Y también hay otros investigadores que dicen actualmente además hay varios grupos de investigación dedicados exclusivamente a reducir estos riesgos, es decir, a perfeccionar la técnica. Todas las implementaciones traen diferentes controversias. Y lo mismo sucede en el caso de edición genética en la ganadería. Aquí muchas veces se utiliza, por ejemplo, para mejorar la producción de leche, para generar leche hipoalergénica, para aumentar los nutrientes de la leche, para hacer resistentes a los animales contra virus, para producir, por ejemplo, puercos de mayor tamaño o con mayor omega 3, con mayor grasa, para acelerar el rendimiento reproductivo, aumentando la ovulación de los animales, o hasta para reducir la producción de fósforo fecal, el cual es una fuente de contaminación, por ejemplo, de agua. Y otra vez vamos a encontrar controversias éticas y sociales, como que hay gente preocupada por el bienestar del animal y que piensa que los animales no están para saciar nuestras necesidades, que piensan que al inducirles estas características podrían crearles un perjuicio al animal, pudiéndole causar dolor o incomodidad. También a veces, veces se seleccionan embriones de los animales y estos se seleccionan pues para hacer crecer, por ejemplo, los ganados y los demás se desechan, ¿no? Los embriones que no son genéticamente favorecidos se desechan y pues hay preocupaciones al respecto de por qué vas a desechar a los otros embriones, ¿no? Que no están tan genéticamente dotados. También, y también, una vez hechos estos cambios en los animales, hay gente preocupada por qué va a pasar si se consumen, ¿no? O sea, el consumo humano, ¿qué nos va a pasar a nosotros por consumir estos animales genéticamente modificados? Y bueno, hasta ahí discutimos un poco para qué se puede usar edición genética, las principales controversias, implementaciones, aplicaciones y controversias. Y vamos a ver un poquito rápido, nada más en el caso de regulación de edición genética en medicina, cómo está, por ejemplo, el estado del arte de regulación del uso de embriones. En ningún caso se permite editar embriones con el propósito de procreación. Pero hay algunos países que sí permiten el uso de embriones ya para la investigación.
¿no? Por ejemplo, todos estos sí lo permiten. Austria no lo permite, Italia tampoco, pero Reino Unido, Francia, Suiza, China, Grecia, Portugal y otros países pues sí lo permiten. Entonces es algo relativamente nuevo, pero pues hay países que ya están regulando y ya tienen una postura muy definida sobre eso. Hay otros países en los que la regulación está súper ambigua. Uno lee los documentos y no dice ni sí ni no, sino todo lo contrario. Y esto también se debe, ahorita vamos a ver a varias cosas que falta como incluir en las regulaciones de estos países. Pero, por ejemplo, estos países tienen normas con excepciones y estos tienen posiciones ambiguas, ¿no? Que realmente uno no le queda claro si sí o si no. Entonces, algunos de los problemas de estas regulaciones les hace falta consenso internacional y definiciones homogeneizadas técnicas de qué es el genoma, de qué es un organismo genéticamente modificado, de qué es una célula germinal. Estos tecnicismos a veces ni siquiera aparecen en algunas legislaciones y en otras pues cambia de país a país y pues yo pienso que en temas tan delicados, por ejemplo, como el uso de embriones, pues sí hay que especificar muy bien esas definiciones, ¿no? Sí, vamos de tiempo. Y vamos a ver cómo está el caso. Vamos a platicar un poco de la edición genética en medicina en México. Bueno, esto aquí no está regulado, ¿no? Pero para nada. Pero vamos a ver qué documentos oficiales, en cuáles uno pensaría que podría estar contenida esta regulación, ¿no? Por ejemplo, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, de entrada excluye de su jurisdicción la regulación del genoma humano y sus modificaciones. O sea que por ahí ya no se pudo. Luego, la ley, no hay nada ahí, ¿no?, sobre esta edición genética. La Ley General de Salud contiene una sección dedicada al genoma humano, que regula los usos de esta información genética, pero no menciona la investigación en modificación genética ni sus aplicaciones. O sea, es muy distinto tener información genética de que ya se secuencia el DNA, ¿no?, ya se puede secuenciar, y es muy distinto que se regulen este tipo de técnicas ya de modificación genética. Y el único que tiene, y todo esto lo sé por los que quieran saber a más detalle, aquí pueden consultar la referencia de la doctora Medina, de esta institución. De hecho, ella estaba analizando otro caso de el reemplazo mitocondrial, ¿no? Pero bueno, coincide con esta situación. El único documento que toca más o menos estos temas de modificación genética es el Código Penal para la Ciudad de México. Este explícitamente prohíbe modificar los genes para fines distintos a eliminar o disminuir enfermedades graves, pero no define, como discute la doctora Medina, no define qué entiende por esos términos. Después, castiga el uso de óvulos o espermatozoides para fines distintos a los autorizados por sus donantes y prohíbe la fertilización de óvulos para fines distintos a la reproducción. Y finalmente prohíbe cualquier procedimiento de ingeniería genética con fines ilícitos, pero no aclara que es algo ilícito. Sumando todo esto, pues yo pienso, en un caso hipotético, no digo que sea así, pero entonces se podría editar genéticamente células germinales con el consentimiento del donante y que éstas podrían ser usadas para procreación humana. Esta acción es hipotética y es de las más descabelladas. O sea, pero genera debates éticos y legales alrededor del mundo. Y en ningún país del mundo hasta ahora se permite hacer esto. Pero entonces es necesario conocer todas estas diferencias y estos términos pues al momento de legislar, ¿no? Porque si no fue el caso de edición genética, pero si no, como decía quien quiera leer ese paper, es muy interesante. Es un caso en el que hacen una modificación que no es de edición genética, pero al final modifican el DNA de la mitocondria mitocondrial, y lo vinieron a hacer aquí
porque como textualmente dijo el investigador que lo vino a hacer aquí, porque aquí todo se permite, ¿no? Entonces, bueno, ya hablando un poco tal vez de lo que venían a oír, de patentes, pues yo no les voy a hablar nada del asunto del asunto legal ni nada de eso. Yo más bien les voy a contar nada más el estado del arte y algunos chismes de qué pasa con la patente de CRISPR-Cas, ¿no? ¿Qué pasa? Pues esto, por ejemplo, esta patente la solicitaron varias personas. Jennifer Doudna de la Universidad de California, Feinstein, y Emmanuel Charpentier. Finalmente Charpentier cedió sus derechos y hay una disputa por la patente entre Doudna, aquí la investigadora Jennifer, y Zhang, ¿no? Y el problema es que en la ley en Estados Unidos sobre patentes determina que el primero en registrar legalmente la invención es quien obtiene la patente, independientemente de quién sea el inventor. Y lo que pasó ahí es que primero Doudna y Charpentier registraron su versión de CRISPR 8 meses antes de lo que lo hizo Zhang. Sin embargo, la solicitud de Zhang se revisó más rápido, salió más rápido, y por eso tiene la patente. Entonces, ese es uno de los problemas por los cuales se están debatiendo, pero hay muchos cuestionamientos más sobre esta patente. Otro argumento de la batalla por la patente CRISPR-Cas se centra en quién consiguió desarrollar primero este método en mamíferos, por ejemplo. Hay otras controversias alrededor de la patente que tienen que ver con que si es un descubrimiento o una invención. Por ejemplo, decían, la investigadora Jennifer, que patentó primero, en su patente decía que lo iba a aplicar a cierto tipo de células eucariotes y cierto tipo de células. Y entonces llega el investigador Zhang y dice, no, pero es que además yo lo voy a aplicar a este otro tipo de células. Y entonces la gente se empieza a preguntar, bueno, ¿y eso qué tan, no solo si es una invención o descubrimiento, pero qué tan novedoso y genial es? Eso se le hubiera podido, por ejemplo, ocurrir a un estudiante de biología molecular de posgrado, y eso, ¿qué tanto valor tiene, ¿no? Desde ahí se están cuestionando, pero también hay cuestionamientos sobre patentar, cuando se trata de patentar estas tecnologías, de si se está patentando algo innovador, nuevo, que no existía, o un descubrimiento, porque finalmente CRISPR, como yo ya les decía, era un procedimiento que observaron en la naturaleza, en las bacterias, era un proceso natural de las bacterias, entonces que después reprodujeron en otras células. Entonces están cuestionando hasta qué punto es una invención o un descubrimiento, y ese es otro tema de debate para dar las patentes. Además, la técnica CRISPR pues no es una sola, salen miles de variaciones de la técnica por año, hacen muchas variaciones dependiendo del tipo de tijeras que usan, o de las proteínas que se usan para reconocer la sección de DNA a cortar. Entonces, esas son variaciones, son descubrimientos o son innovaciones, ¿no? Y a quienes sí les vamos a dar patente o a quienes no. Y bueno, si alguien aquí, los interesados en patentes, pues está este artículo muy interesante donde han seguido toda la historia de patentes de CRISPR-Cas inclusive desde 1987, cuando todavía no estaba tan desarrollada la tecnología. Se había observado esto en bacterias, pero todavía no estaba desarrollada la tecnología como tal. Y también ahora hay muchos estudios bien hechos sobre el estado del arte, quienes tienen las principales patentes y a quienes se les han dado, a quienes se les han dado libre, ¿no? Libre acceso a estas patentes y a quienes no. Para quienes les interese, bueno, ahí está la referencia. Nosotros nada más vamos a mencionar finalmente que estas variaciones en las patentes dependen, las consideraciones
para dar las patentes o no, a veces que se hacen es ver en qué tipo de células a las que se aplica. Es decir, si tú lo aplicas a una célula eucarionte y tú a una célula distinta, bueno, entonces eso puede hacer la diferencia para que te den la patente o no. Las variaciones en la técnica también se toman en cuenta al momento de dar las patentes, de licenciar o dar las concesiones de patentes, y de cómo se realiza la modificación, es decir, si es para disminuir o incrementar la expresión de genes, o si se va a utilizar inclusive para terapias, si estas terapias van a ser dirigidas a humanos, y también se consideran sus distintas aplicaciones. Porque, y bueno, este tema de las patentes también ha generado otras controversias éticas, legales, económicas e inclusive entre la comunidad científica. A la comunidad científica le preocupa en particular que estas patentes realizadas por universidades u organizaciones públicas favorezcan el control de la tecnología por parte de los propietarios sobre lo que debería de ser considerado como una herramienta esencial de trabajo. Es decir, muchos investigadores usan CRISPR-Cas no como su fin último de investigación o para implementación clínica, lo usan así como usar, no sé, cloruro de lo que sea, ¿no? Ácido sulfúrico para hacer mi experimento. Así, hay investigadores que usan CRISPR-Cas para hacer su experimento y lo usan nada más como una herramienta de trabajo, y están preocupados de que los propietarios de las patentes pues les prohíban usar esa herramienta de trabajo, y entonces así echen abajo los proyectos en los que se utiliza esta herramienta. Otras universidades, hay algunas universidades que han sido muy justas y universidades que tienen patentes de CRISPR-Cas y han encontrado un balance adecuado entre generar patentes y no crear barreras a esta tecnología. Además, algunas de estas universidades han colaborado con la industria para desarrollar productos que dan muchos servicios y beneficios a la sociedad, ya servicios prácticos a la sociedad. Entonces, ahí pues supongo que es hacer un compromiso con las instituciones para que se generen en las patentes, pues que no restrinjan la investigación científica y la libertad de investigar, por ejemplo, y que generen también beneficios a la sociedad. Un caso exitoso de estas patentes desarrolladas por universidades es la que llevaron a cabo en la Universidad de California y la Universidad de Stanford. Estos dos estaban involucrados dos investigadores, uno de cada universidad, y estos investigadores inventaron y patentaron un método para crear un ADN recombinante en bacterias. ¿Qué es eso? Ahorita no nos importa para esta explicación. Las licencias no fueron dadas de manera exclusiva a las universidades, sino en diferentes términos, ¿no? Y además, gracias al programa de las concesiones, se recolectaron regalías que al final también se volvieron a reinvertir para la investigación. Entonces, todos ganaron. Entonces, no solamente es el problema de dan las patentes o no darlas, sino en qué términos se ofrecen estas, ¿no? Y algunos retos que se han detectado alrededor de la concesión de patentes es encontrar el balance para que las patentes ni detengan el progreso científico y que al mismo tiempo existan control e incentivos para promover la innovación y el desarrollo comercial, ¿no? Porque también la gente que hace estos descubrimientos no tiene por qué no sacar provecho comercial de eso. Es decir, habría que integrar el programa de obtención de patentes de las instituciones con las misiones sociales y económicas, ¿no? Aquellas instituciones que tengan esas misiones. Y hay otro reto que lo plantean como algunas preguntas. ¿Qué va a pasar cuando los investigadores consiguen usar CRISPR-Cas como herramientas de investigación, así como les dije que usan a veces ácido para hacer sus experimentos? ¿Qué pasa si lo usan así simplemente como una herramienta, pero el resultado de su investigación sí es algo patentable, ¿no? ¿Qué va a pasar en esos casos? Y bueno, mira aquí, ¿no? Sí. ¿Qué pasaría? Porque yo también tengo la duda, ¿no?
Bueno, yo pensé que sí estaban especulando que serio. Bueno, hay muchas aristas sobre las patentes. Y da tiempo de ver esta última parte. Esto es muy interesante. Hay algunos países que ya están considerando esta visión de usar las patentes para limitar los potenciales usos controversiales de las técnicas. Por ejemplo, recientemente se ha considerado que las restricciones en las concesiones de patentes pueden servir para evitar estas controversias relacionadas con algunas de las aplicaciones. Sin embargo, estas patentes pues expiran. Entonces, esto solo resolvería ese problema por algún tiempo. Sin embargo, esto daría tiempo a la sociedad y a los legisladores para avanzar en el desarrollo de reglamentos y leyes que regulen dichas aplicaciones. Como sabemos, la ciencia y la tecnología va a toda velocidad y a veces las leyes, la regulación, pues no va al mismo paso. Entonces, al menos estas patentes con ciertas limitaciones, estas concesiones de patentes con ciertas limitaciones darían tiempo a que pudieran desarrollarse regulaciones más apropiadas. Un caso importante, por ejemplo, en que las patentes se usaron para limitar usos controversiales es el caso de Monsanto, de algunas patentes que le dieron a Monsanto. Monsanto es una compañía que también ha implementado esta técnica de edición genética para modificar semillas o plantas. Y, por ejemplo, a Monsanto le autorizaron patentes de semillas resistentes a sequías y de plantas con características nutricionales mejoradas, ¿no? ¿Por qué no? Pero en cambio le tienen prohibido la aplicación para dispersar rápidamente genes modificados en una población, ya que esto podría dañar los ecosistemas. También le tienen prohibido crear semillas estériles, es decir, semillas que den una vez plantan, que puedan dar lugar a plantas una sola vez y después hasta ahí se acabó. Las plantas ya no van a generar más semillas para seguir estos cultivos. Tienen prohibido esto, crear semillas estériles, porque esto impondría serios problemas financieros a los agricultores, quienes les tendrían que comprar semillas cada año, ¿no? Entonces ahí están velando por los beneficios sociales, acá por los beneficios del medio ambiente, ¿no? Y también les tienen prohibido realizar investigación dirigida a la comercialización de productos de tabaco, por ejemplo, lo que puede incrementar la población de fumadores. Entonces aquí están velando también por la salud humana y todo esto pues a través del uso de patentes. Otro ejemplo es en el campo de la medicina, esta compañía Editas, que es una compañía que está comercializando la edición genética con CRISPR-Cas, estuvo de acuerdo en no usar, por ejemplo, la tecnología para modificar células germinales, los espermatozoides o óvulos humanos o inclusive embriones, para ningún propósito, o modificar células de animales para la creación o comercialización de órganos para trasplantes en humanos. Eso evita confrontar muchas controversias que hay. Algunas ventajas de estas restricciones en las concesiones de patentes sobre el desarrollo de, estas restricciones en las concesiones de patentes traen algunas ventajas en comparación con el desarrollo de políticas públicas formales. Por ejemplo, esta solución no requiere de un consenso entre los interesados, sino solo el compromiso de una sola entidad, que es el propietario de la patente, quien frecuentemente es el desarrollador, por lo que podría estar en mejor posición para anticipar las aplicaciones controversiales e inclusive los riesgos de la técnica. La segunda ventaja es que, a diferencia de la mayoría de las guías profesionales que sacan los expertos científicos, todo esto internacionalmente, las restricciones sobre las concesiones son ejecutables ante la Corte, por lo que el licenciador puede incluir castigos en la licencia por violaciones a las restricciones. Algunas guías que han sacado expertos hacen recomendaciones y si uno las sigue o no, pues no pasa nada, ¿no? A diferencia de lo que ya queda establecido en la patente.
Y a diferencia de leyes y regulaciones gubernamentales, las cuales son instrumentos contundentes, las concesiones de patentes pueden ser adaptadas a circunstancias muy específicas de cada una de las partes, quienes están motivados a asegurar que las restricciones del uso de la técnica sean reducidas apropiadamente. Y algunas de las limitaciones de estas restricciones solo tienen que ver, por ejemplo, que como solamente no es necesario el consenso internacional y solamente depende del propietario, pues este propietario podría ser corruptible, ¿no? Que por alguna módica cantidad, pues el propietario haga uso de esta técnica con fines no éticos e inclusive solamente buscando fines de lucro, ¿no? Y bueno, igual que no considere todos los daños sociales al ambiente y a la salud que podría traer la implementación de estas técnicas. Y bueno, hasta ahí el día de hoy. ¿Hay preguntas? Porque acá están los expertos para resolver. Doctora. Bueno, entonces vamos a pasar a nuestra sección de comentarios. Preguntas de la mesa. ¿Comienzo? Rafael. Sí, bueno, como vieron, esto ofrece 1000 posibilidades de análisis dentro del tema de la propiedad intelectual y de la bioética. Solo 2 o 3 puntitos. Por ejemplo, un tema es... resulta insólito, quizá, que se pueda autorizar una investigación y se prohíba el patentamiento, ¿no? Y eso, como decía iba a decir colega, pero yo con la ideología no tengo nada que ver, nuestra invitada, Elisa, es producto en parte de la dinámica de la ciencia frente a la lentitud del sistema jurídico. Por ejemplo, en la directiva, uno de los grandes temas de la propiedad intelectual, que durante mucho tiempo carecía de importancia, es la prohibición de otorgar una patente que afecta a la moral y el orden público, ¿no? Desde el momento en que a Nobel le otorgaron la patente para matar gente con dinamita, pues, parecía que era un caso insólito. ¿En qué caso la patente? Es decir, en la medida en que una patente se caracteriza por ser jus prohibendi, es decir, prohíbe que otro la utilice, pero no me autoriza a mí a utilizarla, no tienen por qué prohibir una patente porque violente la moral, porque con que me prohíban utilizar la patente en otro mecanismo ajeno a la patente, ya está, ¿no? Esto parecía así hasta que la revolución biotecnológica generó una serie de problemáticas que hizo, por ejemplo, que la directiva europea sobre patente biotecnológica ejemplifique y diga, está prohibido, como dicen todas las leyes y como dice ADPIC, pero acá más específico es, por ejemplo, ¿no? Y dice, está prohibida la manipulación genética en células germinales, ¿no? Muy bien. Sin embargo, como dijo Elisa, en muchos países europeos, e inclusive en Estados Unidos, se ha autorizado, ¿no?, la investigación sobre manipulación genética de embriones. Entonces nos encontramos con que si uno de esas investigaciones derivara en un producto patentable o en un procedimiento patentable, pues no lo podrían patentar, porque está prohibido. Es decir, está permitida la investigación, pero está prohibido el patentamiento. Ni siquiera está prohibido todavía la comercialización. En muchos países sí, pero no en todos, casos como los que citó Elisa, pero no en todos. Entonces, ese es un problema. Este problema, inclusive, tiene muchos antecedentes sobre lo que implica el debate, ¿no?, sobre las células germinales. En este caso se está autorizando la investigación en células germinales porque, como decía Elisa, pues se trata de un procedimiento limpio y barato, ¿no?, y rápido. Entonces, aparentemente no habría problemas para la investigación. Sigue habiendo problemas para la utilización, cómo se lo utiliza.
Es tanto el debate que en Naciones Unidas se discutió durante 5 años. Cada asamblea anual se discutía sobre si se podía hacer una convención internacional que prohibiera, ¿no?, la clonación reproductiva. Es decir, avanzar en la etapa de la investigación, pero no insertar el embrión. Y entonces, casi la mitad de los países se oponían porque decían, no, prohibir la clonación reproductiva implica autorizar la clonación terapéutica, es decir, la clonación para investigación. Duró tanto tiempo que al final, al 5.º año, decidieron, bueno, suspendámoslo hasta que los países se pongan de acuerdo y las religiones diversas se pongan de acuerdo sobre si se prohíbe o se autoriza. Y entonces, mundialmente no está prohibido la clonación reproductiva. En México pasó algo muy curioso. También había una gran división, sobre todo durante el gobierno de Fox, entre algunos pensamientos ultramontanos, entre otros de una candidata a presidente independiente, que no voy a nombrar, que se oponía, ¿no?, y quienes desde el Ministerio de Salud lo proponían. Resulta que cuando se crea el Instituto de Genómica, el Instituto de Genómica se crea por ley, ¿no? Y en la ley se produce un albazo en el Senado, ¿no? No sé si fue en el Senado, en una de las cámaras, ¿no? Y en la ley de la creación del Instituto de Genómica se prohíbe la clonación terapéutica, o sea, la investigación en embrión, ¿no? Los señores del PRD estaban dormidos. Cuando pasa a la otra cámara, las ONG los despiertan, ¿no?, a los legisladores de la otra cámara, y entonces se bloqueó la ley y se produjo una discusión, ¿no?, donde los que querían prohibirlo dijeron, bueno, mejor no, congelemos la ley y que el Instituto de Genómica se cree por decreto del Ejecutivo. Ustedes saben, hay institutos creados por decreto, institutos creados por ley, no está claro, ¿no?, el tema. Dijeron, no, que lo cree y él sí, ¿no? Don Vicente Fox sí va a prohibir la clonación, la investigación sobre genómica, sobre células germinales, ¿no? Sin embargo, la discusión siguió y al final se aprobó la ley excluyendo la prohibición, ¿no? Es decir, no se autoriza al instituto a realizar investigación en células germinales, pero tampoco se le prohíbe, ¿no? Bueno, entonces hay toda una serie de temas, ¿no?, vinculados a este procedimiento. Lo que decía Elisa sobre las plantas, por ejemplo, ¿no? Ya ha habido autorizaciones de la Agencia de Bioseguridad de Estados Unidos para ciertos transgénicos. No ha llegado al caso, digo, para ciertos organismos vivos modificados, no necesariamente transgénicos, ¿no? Es decir, que no se le ha incorporado una memoria ajena, pero sí se le corta el switch, se le corta, digamos, se elimina uno de los genes para que no se pueda expresar, o se potencializa otro, y se lo han autorizado diciendo de que es tan limpio el método, el sistema, que no es necesario que se haga una investigación de bioseguridad, ¿no? Entonces, hay toda una serie de temas, toda una serie de problemas que se van a tener que revisar, tanto en materia de patentes. Por ejemplo, lo de procedimientos que planteaba Elisa, pero va a ser muy difícil que le impidan al titular de una patente de un procedimiento que se utilice ese procedimiento, aunque sea para investigación, ¿no? La universidad tiene que pagar derechos de software, lo usemos para lo que usemos, un programa de cómputo. Y esto no sería algo diferente a un programa de cómputo, es un instrumento de investigación, ¿no?, que se utiliza. Por lo tanto, sería muy difícil que se pueda lograr de que al solo efecto de la investigación sea allí. Y sí, un tema, Elisa, que generó gran problema en este tema de la patente, fue que las primeras solicitudes de patentes se hicieron antes que Estados Unidos modificara la ley de patentes e incorporara el punto de que
el primero que presenta la solicitud es el que tiene derecho a la patente. Hasta hace muy pocos años, nada más de 4 o 5 años, Estados Unidos tenía el sistema que el primero que inventa es el que registra la patente, ¿no? Gracias a eso, muchos inventos fuera de Estados Unidos se registraron en Estados Unidos y la discusión era tan larga y tan cara que al final los inventos quedaban como del inventor de Estados Unidos, ¿no? Teléfono, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces hace muy pocos años, y la primera patente que se solicitan, inclusive la que se solicitaron de Berkeley, se presentaron antes de la modificación de la ley. Después de la modificación de la ley se produce el gran debate sobre si la ley es retroactiva o no es retroactiva, si se puede argumentar o no argumentar, y el otro gran tema es que Harvard dice que Berkeley hizo un descubrimiento, que ellos transformaron ese descubrimiento en una herramienta que puede producir, o sea, en un proceso, ¿no? Pero una cosa es descubrir que algo se podía hacer y otra cosa es el proceso, y ahí todavía andan, ¿no? Porque la primera patente se le otorgaron a Harvard 12 años después de que Berkeley ya la había solicitado y se la negaron. Pero bueno, quería hacer un poco estos comentarios, un poco más para enredar que para clarificar sobre el tema. Ana, Bueno, muchas gracias, Elisa, por explicarnos a los no conocedores en biología un poquito de cómo funciona esta técnica tan interesante. Bueno, a mí me quedaron como un par de dudas, en específico en el caso que nos comentaste de la niña inglesa, Laila Richards. Eso quiere decir que la técnica que le impusieron, bueno, la técnica que utilizaron para modificar las células que le pusieron a ella, ¿ya fue esta técnica CRISPR? Sí, de hecho fue edición genética y fue hecha con CRISPR-Cas. Esto quiere decir que ya hay gente en el Reino Unido como implementando esto en la práctica, a pesar de que la patente todavía está, o sea, en discusión en Estados Unidos. Pero no se implementó como una práctica médica ya corriente, sino como un ensayo clínico. Entonces, a ese nivel de ensayo de investigación clínica es que se realizó, pero todavía no se comercializa. Sí, esto fue solamente un ensayo clínico. Sí, bueno, para investigación clínica. Ok, sí. pero a ver, entonces ese ensayo clínico no significa el patentamiento, no significa la creación del monopolio de explotación. Pues todavía no, o sea, independientemente de la patente de CRISPR, no sé en qué vaya la patente de esa aplicación en particular, pero no ha sido comercializada, porque eso, pues, autorizar ya la comercialización y el uso de eso como un tratamiento ya establecido lleva un proceso más largo. El proceso es gigante. Sí, por lo que entiendo, doctor, es que primero, bueno, se tiene como la técnica y después se hace estos ensayos clínicos para ver si es seguro dentro de humanos, me imagino. Sí, si funciona. Sí, es como los medicamentos, ¿no? Antes de que salga, se pueda usar un medicamento, primero, pues, la molécula se descubre, por ejemplo, se desarrolla la molécula en el laboratorio y allá andan los químicos con sus matraces y no hay ni un ser vivo ahí, salvo a los investigadores, ahí en el laboratorio. Que no están tan vivos. Sí, pero en el mejor de los casos. Pero después esas moléculas se tienen que probar y a veces se empieza a probar nada más en tejidos celulares y después, pero fíjate que aunque sean las células del ratón, pues fíjate que no es lo mismo probarlo en el ratón completo, ¿no? Porque el ratón completo va a tener una reacción muy distinta, pues nada más una capa de células. Entonces, forzosamente necesito probarlo en un organismo completo. No importa si es un ratón, pero en un organismo vivo completo. Entonces, luego se prueba en un organismo vivo, ¿no? Supongamos ratones. Pero después, hay varios procesos. Pero también finalmente antes, si va a ser un medicamento para humanos, pues también se va a tener todos los medicamentos que son usados para humanos, en algún momento se tienen que probar en algunos seres humanos. Entonces, este nivel de aplicación, o sea, de aquí a que nosotros vamos por el medicamento a la farmacia y ya nos lo recetan regularmente y ya está súper aprobado su uso, de aquí a acá, pues hay muchos ensayos.
Y así como con los medicamentos hay ensayos, inclusive en humanos, eso, el que se haga el ensayo en humanos no quiere decir que ya se va a usar con toda certeza como un tratamiento corriente y que se vaya a comercializar, ¿no? Entonces, hasta donde yo sé, esto fue, o sea, estoy segura, es un ensayo clínico y pues todavía no estaba comercializado. Y obviamente sí ya están analizando el caso, la probabilidad de que pudiera ser comercializado, pero que yo sepa solamente hay 2 casos en este tipo de células que se han realizado en bebés, pues en humanos, digamos, y que después, después de 18 meses y otra después de 11 meses todavía seguían vivas, ¿no? Después de haber hecho el ensayo clínico. Entonces, hasta ahí es... Y yo la otra que... no, sí, es el mismo comentario. Porque fíjate que en este caso habría 2 patentes. O sea, tendrían que pagar un derecho de patente por el uso de la herramienta, suponte que usen el CRIPS, Cas9 de Harvard. Hay que pagarle a Harvard por la patente por el uso de la herramienta, pero si es exitosa la experimentación, se puede patentar, por lo menos en la Unión Europea, como método quirúrgico. Habría que ver si la modificación genética es un método quirúrgico terapéutico, pero sería un método quirúrgico, porque es un corte y modificación de un órgano. Entonces tendrías, o sea, para utilizar la herramienta tendrías que pagar un derecho de patente, pero una vez que logras el experimento exitoso, podrías patentar el método quirúrgico. Y no solo eso, y todavía más específico, porque, por ejemplo, ellos en sus artículos cuando concluyen dicen, esto quiere decir que podría ser una potencial herramienta para curar el cáncer en este tipo muy específico de células. Estas eran células T de la sangre, ¿no? O sea, aun cuando ya los tuvieran súper ensayado y todo eso, sería solamente en ese tipo de células. Y eso sería una patente todavía más específica. Y bueno, y nos marcas también como muchos problemas justo que vienen derivados de la lentitud con la que avanzan las leyes en la materia, pero también otro que apuntalas y que o sea, como que es muy tangible en específico en este tipo de patentes, es la diferencia que hay de definiciones dentro del mundo médico. O sea, digamos, este tipo de problema no existe en ninguna otro tipo de patente, ¿no? O sea, como digamos en las patentes tecnológicas, es el pinch zoom, ¿no? Y el pinch de volver a ser chiquito, etcétera, punto. O sea, lo que hace es se describe y ya. ¿Y por qué entonces en el mundo, bueno, esa es como ya una opinión a lo mejor tuya, ¿por qué crees que en el mundo de la medicina sean tan diferentes o tengamos tantos problemas en poner definiciones? Bueno, de hecho, es una de las ventajas que yo creo que tiene justamente el mundo de la medicina o científico, que las definiciones son universales. Lo que yo estaba hablando son las definiciones en documentos legales. O sea, que no hemos sabido traducir del mundo de la medicina al mundo legal. Sí, o incluir algunas definiciones y no todas las necesarias, ¿no? Por ejemplo. No recuerdo ahora mismo algún ejemplo consultivo puntual. sí ayuda como hacer este ligue con las personas encargadas de hacer las leyes. Están grabando, ¿no? Sí, bueno, nosotros ponemos en las notas que realizamos, por ejemplo, el estado del arte legislativo y hacemos notar algunas cosas ahí. No quería poner de acuerdo, nada más como que sí me hace, digo, bueno, okay, si ya lo hemos detectado, si ya vemos que hay falta, y me imagino que es como parte de las cosas del foro, ¿no? Como poder lograr este link entre el mundo de biología, medicina, etcétera, con el mundo del reglamento. Sí, claro, sobre todo desde del foro consultivo y también de la oficina in situ, ¿no? Okay. Sí, se pone información como esta que sacaba de un paper ya elaborado por una experta, ¿no? en estas cuestiones legales, que ella hacía algunas observaciones sobre las interpretaciones que se le podría dar a la ley en el caso de técnicas de modificación genética o de
de modificación genética de esta mitocondrial, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, ya adelante, ¿qué más? Es que iba a cambiar de tema, doctor, si quieres. Pues adelante, cambiar. No, ya nada más iba a decir pues que en este caso en concreto con las dos patentes de la Universidad de Berkeley y me parece que es el Instituto de Massachusetts, ¿no? El MIT, el de Harvard y MIT, Harvard. las dos. Ok, bueno, parece que la segunda, que fue la que se dio más rápido y que por eso viene la controversia, tiene mucho menos reivindicaciones que la aplicación original. Entonces ahí yo creo, bueno, también fue técnica de la Oficina de Transferencia de Tecnología de Harvard y MIT para hacer las reivindicaciones. Como saben ustedes, son las especificaciones que vienen en cada una de las patentes para decir exactamente qué hace la tecnología o, bueno, la innovación que ustedes quieren patentar. Entonces, al momento de tener mucho menos reivindicaciones como más específicas, por eso también se dio más rápido el proceso de otorgarle la patente a ellos. Pero bueno, también me deja pensando, o sea, al final, ¿cuál es la finalidad de patentar? Son instituciones educativas, las dos, que están procurando, como dices tú, que deberían de procurar como el bienestar social en general dentro de sus investigaciones. Y pues, si ya se pusieran a colaborar, obviamente mucho del dinero que ellas pueden recabar para volver a hacer investigación, pues viene de las investigaciones que ya han hecho, o sea, es decir, pues de las patentes que pueden explotar o licenciar. Pero yo creo que ya aquí tiene que haber un punto en el que coincidan de que dos personas o dos investigadores leyendo o teniendo, como digámoslo, teniendo el mismo material y trabajando en los mismos en las mismas cosas al mismo tiempo, pues puede ser que lleguen a las mismas conclusiones, ¿no? Y yo creo que aquí sí debería de ser un poco la colaboración para que la finalidad del patentamiento se dé en beneficio pues de las tres universidades implicadas en general. Entonces es como nada más mi punto de vista sobre el tema que debería de ser que más que, bueno, yo me imagino que se va a definir algo sobre el sistema de patentes de Estados Unidos en general, pero más que avanzar en derecho, pues deberíamos de avanzar como en hacer comunidad para beneficio de la sociedad general, ¿no? Y bueno, ya nada más por último mencionar que también estuvimos platicando aquí en este seminario sobre Monsanto hace un par de meses, y bueno, justamente con la introducción de semillas genéticamente modificadas a nuestro país. Y bueno, o sea, me da gusto por lo menos escuchar que en algunos otros países está prohibido para Monsanto el hacer este tipo de semillas que solamente puedes usar una vez, porque justamente esa es una de las cosas que más se critican a esta compañía, que Terminator. Exacto, el tener que volver a pagar constantemente por las semillas de patente, ¿no? Sobre todo en un lugar como México, que veíamos en ese entonces con el tema del maíz, donde la modificación genética se da naturalmente, ¿no? Bueno, eso nada más así como moratoria, no es prohibición. Hay una moratoria sobre el Terminator y el Verminator, pero sí, hay una moratoria sobre el Terminator y el Verminator impulsado desde la COP del CDB, pero no está traducido en una prohibición internacional, ¿no? Lo que es una moratoria para su uso, una moratoria que fue aceptada por ahora, ¿no? Por Monsanto y compañía, y que se va renovando, pero no una prohibición. No se ha logrado que se prohíba, digamos, que los países se pongan de acuerdo en prohibirlo. Entre otras cosas porque en la mayor parte de los países que dominan estas convenciones se acepta el patentamiento y el patentamiento no permite el reuso, ¿no? O sea, diría que más que por el efecto social, la moratoria sobre el Terminator es por efectos ambientales, ¿no? Es decir, por la posibilidad de la contaminación, de la polinización en las autógamas,
que se pudiera polinizar y trasladar el Terminator a variedades no genéticamente modificadas por Monsanto, que entonces pudiera generar un perjuicio, porque ellos sí tendrían derecho a hacer que no sea fértil su soya, ¿no? Porque ellos lo tienen patentado y la patente no permite que se vuelva a utilizar. A diferencia de la variedad, en la patente está prohibido el reuso. En Estados Unidos. En Europa no, pero en Estados Unidos sí. Entonces es un lío, para otro. Bueno, yo tendría una observación de otra perspectiva. Me parece que una de las afirmaciones que se hacen es la falta de definiciones que llegan a la parte jurídica, y una de esas ausencias de definiciones es precisamente la que determina cuándo estamos enfrente de una invención y cuándo estamos enfrente de un descubrimiento. Todo lo que se ha dicho, por ejemplo, aquí, me parece que en el siglo pasado, antes de que se diera toda esta revolución tecnológica, lo tomaríamos como un descubrimiento científico. Y que sabemos bien que el descubrimiento científico es un conocimiento que está libre del mercado, no es parte de la apropiación. Y ahí está la parte fundamental. ¿Cómo podemos determinar que eso que estamos viendo es una invención? Ya sabemos los 3 requisitos que requiere una invención para ser patentable, pero ¿por qué no es descubrimiento? Y eso trae una consecuencia, sobre todo, entiendo lo que dice Ana, es decir, son flujos financieros muy importantes para las universidades, pero perdemos de vista al consumidor, es decir, de todas esas medicinas. Y eso en base a definiciones concretas. Mi primera pregunta en consecuencia sería, ¿hay una diferencia en la, digamos, comercialización de eso, si le llamamos descubrimiento o que le llamamos una invención? ¿Hay una consecuencia de carácter económico para el consumidor? Una. 2, ¿cómo se ve desde esa perspectiva del consumidor? ¿Esto debe de ser una invención o esto debe de ser un descubrimiento? Pregunto. Bueno, yo lo que he visto es que en la literatura sí, al momento de que especulan dar concesiones de patentes, especulan si las distintas, por ejemplo, variaciones de la técnica de CRISPR-Cas son simplemente variaciones que son como más que algo súper innovador, son simplemente variaciones, ¿no? Y si eso también es un descubrimiento, la técnica como tal, usarla en cierto tipo de células, si eso es un descubrimiento o una innovación, porque finalmente el proceso que están replicando es un proceso que que ya existía, que descubrieron, ¿no? En las bacterias. Entonces, esa diferencia entre si es innovación o un descubrimiento, pues sí es importante al momento de desarrollar patentes. Y no sé si eso trajera implicaciones para los consumidores, pero si hace una diferencia en las patentes, pues yo pensaría que sí. Por ejemplo, esa tecnología que se utiliza en la niña, ¿cómo se paga? O sea, ¿quién lo paga? No, el NHS. Sí, porque ellos, todas esas investigaciones, como cualquier otro experimento que desarrolla pues cualquier investigador, lo paga con los recursos que ellos han obtenido de organizaciones gubernamentales o de quienes les haya dado dinero para esa investigación. De ahí se paga esa investigación, porque hay que recordar otra vez que aunque fue ya aplicada a esta niña, pues fue un ensayo clínico, una investigación clínica, ¿no? No era que ellos fueron y le recomendaron este tratamiento y entonces había que pagarlo. No era así, sino que estaban simplemente haciendo un experimento, digamos, pero ya en un humano. Y hay muchas probando. Hay muchas licencias otorgadas tanto por Berkeley como por Harvard, que es la que ha generado grandes problemas porque
Harvard impugna las que otorgó Berkeley, Berkeley impugna las que otorgó Harvard, licencias para laboratorios sobre todo. O sea, licencias para experimentar sobre lo logrado ya y licencias para utilizar como herramienta el CRISPR, porque en principio, como tú dices, Elisa comentaba que desde los 80 se conoce cómo hacen las bacterias para cortar y regenerarse, pero recién Berkeley se supone que más o menos logró una posibilidad de aplicación, y en cambio Harvard dice no, lo de Berkeley fue nada más que un descubrimiento, lo nuestro realmente sí es patentable porque con el Cas9 podemos utilizarlo como tijera, ¿no? Pero es un lío que habría que saber lo que sabe Elisa para saber. Habría que sentarse con ella una tarde entera para ver hasta dónde es uno y otro, ¿no? Bien, entonces vamos a darle la palabra a ustedes. Después de que el profesor conteste el teléfono. Bueno, a ver, perdón. ¿Alguna pregunta? Bueno, en lo que sale alguna pregunta del público, doctor, nada más comentar, ¿no? Como esta imposibilidad de colaborar. Hace algunos años, en el 2010, Apple y Samsung, que son dos compañías tecnológicas súper fuertes y súper poderosas, yo estoy estudiando este caso, tenían un montón de patentes en común, ¿no? Y 70% del iPhone, de la tecnología del iPhone, cuando salió por primera vez, era de Samsung. Entonces, compañías que son privadas y que son tan cercanas y que colaboran tanto, pues obviamente tuvieron muchos problemas acerca de las patentes utilizadas y bueno, también acerca de los diseños que utilizaban, pero bueno, para ser sinceros, pues nadie inventó un rectángulo, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, estas compañías, después de haber iniciado batallas, una también que le llamaron una guerra de patentes por todo el mundo, sí acordaron, sí fueron capaces de sentarse y acordar. Al final era cuestión tal vez nada más de ajuste de dinero entre ellos, ¿no? Pero se entiende o me explico, o lo puedo entender un poco más cuando hablamos de que son compañías cuya función, pues no es que estén generando tecnología para el beneficio de la sociedad, no, están generando tecnología para sacar ganancia, y una ganancia pura y netamente económica. Si ellos fueron capaces de sentarse a hacer un acuerdo, o sea, no veo por qué las universidades que se deben, o que están haciendo investigación por el bien de la sociedad, no se pueden sentar a hacer un acuerdo acerca de estas patentes. Seguramente estos profesores, tanto Sean como la doctora de Berkeley, se han visto en un montón de conferencias, han estado en los mismos paneles, sabían que uno estaba haciendo lo otro, o sea, ya no se puede en este mundo, ¿no? Con las facilidades que nos dan las tecnologías de la información y que podemos leer todos los papers y el trabajo de varias, y seguir el trabajo de varias personas, como que tal vez podemos decir que ya es difícil, pero bueno, este es como otro punto de discusión, como discutir en qué momento, hasta dónde fue la idea de uno y hasta dónde fue la idea del otro. O sea, simplemente quizás los dos se ayudaron a ser co-creadores pues de esto, ¿no? Independientemente de que veamos cuáles son las implicaciones, con todo lo que decías, Elisa, de cuál va a ser, al final de cuentas, el resultado para los humanos, ya sea que se modifiquen a nosotros o que comamos productos que han sido modificados con esta tecnología, ¿no? O sea, independientemente de esto. ¿Cómo ven? Ahora ustedes. No sean Se vale también hacer preguntas de biología, ¿no, Lisa? Sí, como si no entendía. Pueden pedir que se repita también. Yo tengo una pregunta. A ver. De inicio, usted dijo que... A ver, si tenemos el micrófono, porque están del otro lado de la pantalla escuchándole. Gracias. De inicio dijo que lo descubrieron
observando las bacterias que hacían esta técnica, ¿no? Para poder auto sanarse o subsanarse de las células enfermas. Y entonces ahí ellos vieron que hacían estas bacterias y entonces desarrollaron una técnica para realizarlo en las células de los humanos, y que es lo que usted está diciendo de que están ensayando en esta niña. Y lo que no me queda claro es cuando las células mutan, usted dijo que hay unas causas. ¿Esas causas me las podría repetir? Sí, porque cuando se transmite la información genética de una célula a otra, todas las células o la mayoría de las células de nuestro cuerpo van a tener ese material genético. Cada una de las que lo tienen lo van a tener. Entonces, cuando se están reproduciendo estas células para conformar nuestro cuerpo y se está transmitiendo este material genético, en ese momento de replicación, pues puede haber mutaciones que al momento que se está conformando el DNA haya mutaciones espontáneas. Y otras causas puede ser que ya, por ejemplo, inclusive con el cuerpo ya conformado, completo como lo tenemos, la exposición a ciertos compuestos químicos, por ejemplo, o algún tipo de radiación, pues puede crear mutaciones. Y estas mutaciones no siempre son malas o causan enfermedades, pero algunas veces sí. Ok. También ¿El cáncer, por ejemplo, sería una mutación? Sí, el cáncer es una... Si una célula pierde la instrucción de que solo se tiene que reproducir cuando se muere la de al lado, se empieza a reproducir a lo loco y, digo, lo estoy traduciendo a nuestros términos jurídicos. A ver, pero es decir, esta célula solo se duplica cuando se muere la de al lado. Lo que no han podido averiguar todavía los biólogos es cómo se transmite la instrucción, pero si a mí me cortan acá, las células se van a reproducir para sanar la herida. Y ahí una de las instrucciones que tiene ese pequeño fragmento de gene es: no te reproduzcas hasta que te digan que se murió la célula o que por algún motivo te tienes que reproducir. Una mutación sería que por fumar, por lo que sea, o por casualidad, muta ese fragmento de gene y pierde la instrucción de no reproducirse. Se empieza a reproducir y es el tumor. Y si se desprende una de esas células, el famoso tumor benigno, por supuesto que no le hace bien a nadie, ¿no? Es un tumor que no desprende células, pero si desprende células es lo que es la metástasis, y bueno, y ahí es una célula mutada. Dicen lo de la teoría de la evolución, que se llevó de la bacteria al ser humano por las mutaciones. Si no, digamos, el primer elemento vivo hubiera seguido multiplicándose solo, ¿no? Y digo, no hubiera habido evolución, ¿no? Pero no sé, eso es de biología, no es mío. A ver, por favor. Entonces la situación a nivel en general, independientemente de que unos países están ya regulando y otros no, yo pienso que por lo que le entendí, que esa técnica es buena en varios aspectos, y sobre todo en el aspecto de si podemos usar esta técnica para eliminar células de cualquier tipo que sean negativos para nuestro organismo, pues yo creo que es buenísima, es una buena alternativa, y que en México lo tenemos que regular en ese sentido, ¿no? Que se utilice en forma positiva para que sea implementado en beneficio de nuestro organismo, y a lo mejor, como usted dijo, podemos valernos también de células de otras especies para implementar esta técnica y que sea introducido en nuestro organismo y en forma positiva para, no sé, subsanar alguna deficiencia o alguna enfermedad, en lugar de estar traficando con órganos humanos, ¿no? Que hay muchas personas que desaparecen también por este motivo, porque los toman para quitarle sus órganos y venderlos en el mercado negro, porque hay que restituir un órgano a alguien que lo necesite no sé en dónde. Y entonces yo creo que esta es una buena técnica para evitar este acto delictuoso
y mejor tener una alternativa más sana, no sé, se me ocurre. Eso que mencionas es muy interesante porque es como que ya está haciendo el ejercicio de tratar de regular. Y por una parte nada más quiero aclarar, yo no sé si esto sería una solución para esto de trasplante de órganos, no sé si sería una solución para eso, pero esto que estaba diciendo antes es justamente las recomendaciones, algunas de las recomendaciones que ya se han dado oficialmente o internacionalmente para regular esto, y de eso no hablé, ¿no? Yo nada más como que les piqué la cresta tantito así con las controversias, para esto sirve las controversias, pero de hecho sí ya hay recomendaciones para regular eso, y una de ellas es, usted dice, se pueden usar otro tipo de células antes que las humanas, ¿no? Como para probar la técnica, digamos, para después implementarlas. Y esa es una de las cosas que se hacen por seguro antes de hacer, por ejemplo, ensayos clínicos como estos en la bebé. O, por ejemplo, inclusive para hacer la modificación genética en los embriones estos de 4 células. Los papers que publicaron estos resultados especifican que antes de hacer esa edición genética en embriones humanos, se probó la técnica mucho en otro tipo de células, en otros embriones, y se hicieron todos los ensayos necesarios para tener la técnica bien afilada, para no estar probando con embriones y embriones humanos, ¿no? Sino que todas las dificultades que se pudieran superar, digamos, de ensayos, todo esto, antes de aplicarlo a embriones humanos, se habían superado y se habían ensayado ya previamente con otros embriones en animales, por ejemplo, y la técnica ya estaba probadísima, listísima para... Ya la hacemos perfecta, entonces ahora sí la probamos en los niños, ¿no? En los niños humanos. Luego así se hacen las confusiones. En los embriones de 4 células humanos. Entonces, sí, eso por una parte son de las recomendaciones y de las cosas que piden los comités de bioética para que tienen que autorizar estos protocolos experimentales, ¿no? Eso definitivamente sí. Y para regularlo, una cosa, usted menciona, bueno, hay que verlo como positivo, porque es algo positivo, entonces pues hay que regularlo así. Y una de las recomendaciones muy generales, porque puede haber recomendaciones muy detalladas, pero de algunas recomendaciones muy generales es justamente evaluar el beneficio que puede dar contra los riesgos que puede traer, ¿no? Entonces, eso pues... usted tiene un argumento y los comités de bioética deberían de discutir en términos de eso, ¿no? De los riesgos versus los beneficios. Gracias. Por favor, Laura. Muchas gracias. A mí me surgen, con lo que comentaste, muchos conflictos, muchos detalles, pero me gustaría mencionar de 2. Primero, tú nos enseñas que la edición genética es para, bueno, se puede utilizar para enfermedades, ¿no? Para editar este tipo de enfermedades y quitarlas, ¿no? Pero, ¿quién define qué es una enfermedad? ¿No? Porque tenemos casos de autismo, ciegos, sordomudos, infinidad de enfermedades que vienen genéticos. Que ¿quién va a determinar, ¿no? Esta es una enfermedad y la vamos a quitar. Y por otro lado, si es una enfermedad que es en definitiva que la vas a desarrollar, o solamente existe la propensión. Ajá, la propensión, tienes el potencial de desarrollar, y únicamente en enfermedades o también en características de personalidades. Se hizo el estudio con prisioneros para determinar el grado de criminalidad que puede desarrollar una persona. Y eso también lo vas a quitar o sea, ¿qué es lo que determinamos qué es bueno y qué es lo malo? Entonces, esa es la parte ética. Y por otro lado, la parte social, ya en el caso de Laila específicamente, imaginando en el caso hipotético que se pueda utilizar esta terapia ya como un tratamiento alternativo para la cura del cáncer, la leucemia, etcétera, ¿no? ¿Quién lo va a comercializar? Porque para empezar va a resultar viable económicamente para las empresas comercializar un tratamiento tan específico, o se va a quedar como pues una posibilidad, pero ¿quién lo pueda pagar? En México. En México. Bueno, son puntos muy interesantes los que tocas, porque son las controversias con las que me he topado en la literatura.
Y ahí, por ejemplo, habría que hacer la diferencia entre enfermedades y esto que llaman disability, que es más bien discapacidades, gracias. Enfermedades y discapacidades, ¿no? Eso, si hay una línea definida entre una enfermedad como cáncer o enfermedades debido a mutaciones y discapacidades. Y hay mucha controversia de usar la técnica para curar o quitar o prevenir discapacidades. Una persona me comentaba que estuvo en una mesa de discusión sobre este tema y que de hecho le tocó discutir con una persona que tenía una discapacidad y una discapacidad que hubiera podido ser prevenida, por ejemplo, por algún tipo de por esta técnica, por ejemplo. Y la persona misma decía, bueno, ¿y por qué a mí me iban a estar editando? O sea, ¿quién dice que yo que estoy mal, que soy inadecuada, que me deberían corregir algo? ¿Con qué derecho? ¿No? Entonces sí, al momento de querer corregir discapacidades, pues hay una polémica e inclusive la gente que posee alguna de estas discapacidades podría no haberlo querido, ¿no? Y hay mucha polémica y controversia al momento de usar esto. Antes de personas que no están pues claramente conscientes de tomar una decisión. No, o antes, imagínate que se lo hacen cuando son en embriones y después implantan el embrión, ¿no? O sea, hay muchas controversias éticas ahí, justamente. Y otra cosa que tú dices, bueno, ¿por qué lo van a usar para modificar, por ejemplo, para mejorar algunos rasgos de la especie, tal vez decías? Para un tema de, no solamente, tú nos mencionabas que los genes no solamente determinan nuestro aspecto físico, sino la parte, rasgos de personalidad, etcétera. Sí, bueno, si las discapacidades que son algo más tangibles un tema, pues imagínate las de personalidad, yo creo que sería todavía más controversial. No he leído algún reporte discutiendo esto, pero me imagino que sería igual o más controversial, ¿no? Porque hasta qué punto además puedes decir, tienes un problema de personalidad, ¿no? Hay manuales que sí indican cuestionarios muy definidos en Estados Unidos que siguen para determinar si una persona tiene, por ejemplo, algún problema mental o un desorden relacionado con la personalidad, pero igual, aplicar técnicas para hacer cambios sobre eso, me imagino que está súper controversial y todavía ni siquiera se hacen discusiones muy serias. Es decir, no serias, pero que no hay un consenso sobre eso, ¿no? Y el problema, nos decías, es que de acuerdo a la actual legislación mexicana, si alguien viene, como en lo que pasó en Jalisco, si vienen médicos con la técnica y se instalan en un hospital y lo hacen aquí, no hay quien les diga sí o no, hicieron bien, hicieron mal, sí. No hay casi. Sí, entonces por eso hay que estar por lo menos, porque a lo mejor uno dice, aquí pues ni siquiera se va a desarrollar edición genética o quién está haciendo edición genética, pues a lo mejor nadie lo está haciendo así, no lo sé, aquí, digamos a nivel clínico, pero eso no impide que otras gentes de otros países vengan y lo hagan aquí. Y que aquí, por desconocimiento, así de que ¿cómo edición genética? ¿Cuándo es eso, no? Y otra cosa que tú decías, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que eso se comercialice, esa aplicación? Y yo pienso que, como dicen, ¿no? Hay gente que no da pasos en guarache. Y yo creo que los americanos, si están haciendo estos ensayos, es porque hay un mercado. O sea, el mercado, ellos, antes de hacer nada, yo estoy casi segura que ya tienen el mercado. Y causas, por ejemplo, de muerte por cáncer, pues el cáncer es uno de los principales motivos de muerte alrededor del mundo. Entonces, seguramente sí podría ser comercializable. Y sobre todo, inclusive ya es muy tarde, después de las 7 empiezo a mi dislexia. Se puede arreglar. A lo mejor me lo podrían arreglar, yo no me molestaría. Yo creo que sí se podría comercializar aquí, digo, no es que de aquí tenga que salir la tecnología, pero México tiene todo, digo, los investigadores aquí están usando CRISPR-Cas para hacer sus investigaciones. Y es un método barato,
muy fácil de hacer en los laboratorios, es decir, no se tiene que tener el laboratorio acá, con millones de pesos invertidos. No, es una técnica muy viable de usar. Entonces yo no veo por qué no, aunque aquí no se desarrollen y salgan patentes de aquí, yo no veo por qué no la gente venga a comercializarlo aquí. De hecho, aquí México es famoso por su turismo médico y todo esto, ¿no? Porque por los precios reducidos. Entonces yo no veo por qué no lo podrían hacer aquí, comercializar aquí. Bien, tenemos otra pregunta y yo creo que con eso terminaríamos, ya casi son las 8 de la noche. Sí, muchas gracias, buenas tardes. Pues a mí sí me gustaría que puntualizara un poco más acerca de las recomendaciones que mencionaba, porque no me queda claro quién las emite y hacia quién van, porque pues, por ejemplo, en el caso de Ser a México, tuvo que haber algún precedente para que esas recomendaciones fueran emitidas, porque pues me interesa mucho la parte en la que se mencionaba lo que hace el presidente Fox en su momento cuando deja una laguna cuando se crea lo del Instituto de Genómica, y yo creo que es parte del no conocer o no profundizar en este tipo de recomendaciones, que digo, servirían de muchísimo para mejorar la calidad de vida en el país, pero pues no entiendo muy bien por parte de quién salen las recomendaciones y hacia quién, si es que hubo algún problema, un precedente que se sentara con base en ello. Sí, yo me refería a las recomendaciones que han hecho sobre específicamente esta técnica de edición genética. Han sido recomendaciones que surgen de grupos internacionales de expertos. Se reúnen científicos, abogados, gente especializada en bioética, inclusive gente religiosa, grupos de bioética, es decir, se reúnen y hacen recomendaciones. Y hay varios documentos. Hasta donde yo sé, su valor oficial pues no es tan oficial, porque quien no siga las recomendaciones no pasa nada, ¿no? Pero hay documentos ya muy establecidos en los que ha participado expertos de mucho renombre de distintos campos, y si quieres, no sé, te puedo mandar algunas referencias, pero básicamente es de la comunidad internacional de expertos, ¿no? Que se sientan a analizar estas técnicas y dan recomendaciones desde muy generales por ejemplo, ¿cómo dicen esto? Recurso precautorio, por ejemplo, para proceder con los OGM o no, etcétera. Hacen recomendaciones muy generales, hasta recomendaciones muy detalladas, especificando, mira, pues si vas a editar en células germinales, considera esto. Si vas a editar en células somáticas, considera esto. Entonces hay todo tipo de recomendaciones internacionales, y pues están dirigidas igual a la comunidad internacional, ¿no? Sí. A ver, la última no fue una maquinación. Fox hizo muchas cosas malas, pero no hay que achacarle esta. Pobre Fox. Ahí la maquinación fue un albazo que hicieron un pequeño grupo del PAN, entre quienes estaba aquella que no quiero nombrar, para que se prohibiera, ¿no? Y al final no se prohibió, que era lo correcto, es decir, todavía no se está en una etapa como para... Primero, todavía no hay por qué prohibir la clonación para investigación, porque hay un mecanismo para evitar que se utilice. Entonces, lo que pasa es que, no podemos entrar en la discusión, pero es el tema de que si cuando se junta el óvulo y el esperma, viene Dios, sopla y le da vida y le encarga una serie de tareas, o no, ¿no? O la vida comienza mucho después, etcétera. Digo, la eterna discusión del aborto. Y acá es la misma eterna discusión.
por favor. Sí, buenas noches. Yo soy diseñadora de moda. A mí realmente el aspecto que más me interesa en la propiedad intelectual es la edición genética en la agricultura. El caso que tengo como en específico es el algodón de Monsanto, que promete que va a tener ciertas características que al final en el hilado te va a dar una mejor calidad en la tela y que también va a ser más resistente a las plagas. Pero sin embargo, en India está habiendo un fenómeno en el cual su semilla no está cumpliendo con la resistencia a las plagas y los agricultores terminan teniendo que pagar no solamente otra vez por la semilla de Monsanto, sino cada vez por más pesticidas porque se ha hecho resistente. Ha llegado al punto en el que ya los agricultores no le pueden pagar a Monsanto, Monsanto les quita sus tierras y los agricultores se suicidan. Y ya se hizo como todo un fenómeno social en la India. Mi pregunta es si podría haber como algún mecanismo legal, no sé si aquí aplicado en México o internacional, en el cual tú podrías decir, tienes que garantizar el resultado de tu patente en edición genética en agricultura o no vas a poder seguir aplicando como estas prácticas monopólicas. Bueno, yo creo que en este caso ellos podrán, sí, es como tirar una piedra al agua, yo creo, pero yo diría que ahí solo cabe como una demanda de daños y perjuicios por no haber cumplido con unas especificaciones de lo que tú compraste al comprar esa licencia o esa patente de Monsanto, sino más bien ya después demandar por daños. No sé, doctor. Sí, es una cosa y eso significa ya que la patente está autorizada, ya que fue aprobada, pero hay un mecanismo que tiene tanto los tratados internacionales como la ley de propiedad industrial, que es la cláusula moral, que impide precisamente la protección mediante patentes cuando alguna invención tenga un impacto precisamente al medio ambiente, a la salud y al orden público en términos generales, dice. Y esa es la cláusula moral es muy común en Europa, es decir, ve ese tipo de cuestiones. Otra es la cuestión cuando ya la patente está aprobada y ahí es una cuestión de daños y perjuicios, pero tomemos en cuenta, digamos, el sistema hace que un tanto complicado, es decir, un campesino va a litigar en contra de Monsanto. Una unión de campesinos tal vez. Sí, pero además habría que hacer sería para otra reunión. Habría que hacer un análisis detallado, porque tú planteaste muchas cosas diferentes. Entonces, una cosa es el maíz de Monsanto con BT, ¿no? Que si no se hace un monitoreo para que haya zonas de algodón sin BT en un porcentaje mínimo entre el 10 y el 20% para que no se inmunice el lepidóptero. Entonces, si no se cumple con eso, la tendencia es que se inmunice el lepidóptero y hay que duplicar el BT, ¿no? O hay que duplicar. Otra cosa es que prometan de que el algodón va a ser mejor. Eso casi nunca lo promete Monsanto, ¿no? Si yo tomo una pastilla para poder comer grasas y no morirme de un infarto, no quiere decir que voy a ser más bonito. Nací feo y moriré feo. Es decir, son cosas, digamos, una cosa es el algodón con Bacillus thuringiensis, que sí es un transgénico, no es lo que decía Elisa, que es la posibilidad de editar sin agregarle otra memoria, ¿no? Que ese es el drama, el problema, digo. Una cosa es el algodón con BT, otra cosa es la soja inmunizada, vacunada.